Listo, ahora sí, bueno, me da muchísimo gusto que podamos entrar en este nuevo vicio. Para todas las personas que nos acompañan en diferido también bienvenidos, o sea, en la grabación que van a ver después en YouTube. Hoy vamos a ver la respuesta de la misericordia. Recordemos que el vicio anterior es la dureza de corazón. Fue una clase muy hermosa. A mí el Señor, aunque yo haya estado hablando medio una que otra exhortación, porque eso pasa, ¿no? Y me sentí muy llamada a evaluar esa dureza de corazón. Hoy vamos a ver entonces la misericordia y recordemos que el espíritu de la dureza de corazón es un espíritu, vuelvo y les digo, o sea, no es que, no, es un espíritu que tiene personalidad, que tiene todo eso. Ahora, la misericordia también es un espíritu y responde de la siguiente manera. Todo lo verde, lo que pasa es que yo lo separé así, haciendo el análisis de una vez para poderlo transmitir de una mejor manera, pero en realidad, pues en los méritos de la vida aparece todo seguido, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero aquí lo de verde es tal cual, copiado y pegado de los méritos de la vida. Y esto que es en negrito es Mari analizando en el Santísimo con el Espíritu Santo. Entonces, ahí pues vamos a empezar, ¿listo? Entonces decimos, de nuevo oí, desde, o sea, la misericordia le responde a la dureza de corazón. De nuevo oí desde la nube tempestuosa una vez una voz que contestaba a esta imagen. Oh corazón de piedra, o sea, la misericordia le dice a la dureza de corazón, tú tienes un corazón de piedra. ¿Qué es lo que estás diciendo? Si las plantas son flores, que con flores ofrecen su aroma y la piedra emite su humedad. Entonces, aquí denuncia pues a una persona o a un alma que está cerrada, endurecida o incapaz de amar. Este tipo de personas que a veces tienen, a ver, una cosa es la soberbia. A la soberbia incluso se le puede hablar con amor, como diciéndole, pero mira, tienes que caer en cuenta, porque soberbio con soberbio, chao. Pero hay personas que cuando tienen mucha dureza de corazón es importante con misericordia hablar directo, ¿sí? Es porque es que una piedra no sabe recibir amor. Entonces, una piedra tú le puedes decir, pero mira, esto tan hermoso. Entonces, si hay una persona que tiene dureza de corazón, y no digo que los demás le hablen necesariamente amoroso, Dios le habla amoroso, Dios le habla directo, perdón. Son de esas personas que se van a confesar y si el confesor tiene el Espíritu Santo, el confesor le dice, bueno, usted tiene que dejar esto, hacer esto y mirar esto. ¿Cierto? O sea, ¿por qué? Porque en medio del amor, ahora, la radicalidad y la verdad no quitan el amor. Yo les había dicho anteriormente una frase y es que la caridad sin verdad no es amor, ¿sí? La caridad sin verdad no es amor, pero la verdad que no tiene amor es egocentrismo. Hay gente que dice, es que yo le tengo que decir la verdad porque eso es así. Y si no tiene amor, eso no, o sea, ahí no hay caridad, es egocentrismo. Entonces acá, denuncia a una persona que está cerrada. Entonces, corazón de piedra, ¿qué es? La falta de sensibilidad, la falta de compasión y apertura a Dios. Es alguien que no deja que la gracia lo transforme. Y muchas veces ese corazón de piedra puede que ni siquiera sea hacia los demás, sino hacia uno mismo. Entonces, después dice, toda la creación muestra su plenitud de algún modo. Todas las criaturas sirven al hombre y hacen este servicio de buena gana. O sea, la misericordia está hablando. Toda la creación muestra su plenitud de algún modo. La misericordia está diciendo, en cada parte de la creación está Dios, está Viriditas. Toda la creación habla de la misericordia de Dios, porque las hojas, dice la palabra de Dios, no se mueve una hoja de un árbol sin que se haga su voluntad. El amanecer y el atardecer, esos colores que Dios muestra, es para decirnos, aquí estoy. Los cantos de los pájaros es para decirnos, aquí estoy. Entonces, toda, o sea, entonces la misericordia dice, ¿tú de qué vienes a hablar? Si es que todo, porque la dureza de corazón no ve a Dios en ninguna parte, ¿sí? Entonces, cuando la dureza de corazón no ve a Dios de ninguna parte, la misericordia le habla y le dice, pero ¿tú qué estás diciendo? Si toda la creación habla de que hay presencia de Dios en absolutamente todo, ¿cierto? Y todas las criaturas que Dios creó sirven para el hombre. Por eso en el Génesis, primero Dios crea a las estrellas, a los animales, a todo y de últimas al hombre. ¿Por qué? No porque sea menos importante, sino es como cuando alguien se va a casar.
los últimos que entran a la boda, o sea, primero está toda la gente que organizó el evento y los últimos que entran son los novios. Porque primero, o sea, porque todo tiene que estar listo para cuando ellos lleguen. O alguien que está organizando una fiesta sorpresa. El último que entra es el invitado, porque todo está listo para que él llegue. Entonces, eso es lo que dice la misericordia. Entonces dicen, las plantas dan su aroma, los pájaros cantan, la creación cumple su propósito y da vida. Y todo lo creado responde a Dios, menos, pero no es que Dios no lo encuentre, es que es el ser humano el que se cierra. Y esto es muy profundo porque Santa Hildegarda muestra que o sea, que el pecado, miren esto tan increíble. Santa Hildegarda muestra que el pecado no es solo hacer mal, sino negarse a dar el bien que estás llamado a dar. Vuelvo y digo, no consiste en pecado o no pecado. Lo que ofende a Dios no es solamente lo que hacemos mal, sino el bien que dejamos de hacer. Por eso San Juan de la Cruz, en la misericordia, justamente dice, vamos a ser juzgados en el amor, pero no solamente vamos a ser juzgados por cuánto hicimos, sino por cuánto dejamos de hacer por falta de amor. San Juan de la Cruz dice, a veces para Dios incluso es más grave ni siquiera el pecado que cometimos, sino todas las cosas buenas que pudimos haber hecho y por falta de amor no las hicimos. Porque al final el pecado habla de nuestra debilidad y listo, el Señor, digamos que entiende nuestra debilidad, pero la falta de amor habla de nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, al final seremos juzgados no tanto por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer por falta de amor. Cito a San Juan de la Cruz. Después dice, sigo con lo verde que es los méritos de la vida. Tú, sin embargo, no eres bastante digno de tener forma de ser humano. Solo sale de ti una mirada cruel, sin misericordia. O sea, miren que la misericordia le dice a la dureza, tú no eres digno de tener forma de ser humano. O sea, el acto de misericordia más grande de Dios fue haber pensado en nosotros. La dignidad que le dio a su hijo el humano no se la dio a ninguna otra criatura de la creación. Entonces, aquí el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. El resto son solamente semejanza, o sea, hablo de lo que hago, pero imagen y semejanza solamente es el ser humano. Entonces, si vive sin misericordia, traiciona su propia identidad, porque entonces o sea, cuando si yo soy, si mi identidad es ser imagen y semejanza de Dios y yo actúo sin misericordia, estoy actuando a imagen y semejanza de qué? ¿De un monstruo? ¿De la persona que me lastimó? Muchas veces eso es lo que hace la venganza. Actuamos, Mari, es que yo fui abusado, pero tu necesidad de venganza habla de la imagen y semejanza de tu abusador. Yo fui abusada, por ejemplo, pero yo no puedo hablar de la imagen y semejanza de mi abusador. Mi identidad primera es la imagen y semejanza de Dios. Y el acto más grande de misericordia primero está en que yo no soy lo que me hicieron. Tú no eres los gritos de niña, tú no eres el rechazo, tú no eres eso. Yo no soy lo que me hicieron. Yo no soy la falta de amor que me dieron. Yo soy hija de Dios, hijo de Dios. Y ese es el acto de misericordia primero que tenemos con nuestra alma. Entonces acá eres como un humo amarguísimo, engrandecido por la maldad, ennegrecido por la maldad. El símbolo del humo en todo este tema de los méritos de la vida es muy importante porque recordemos que Santa Hildegarda habla en un lenguaje metafórico y simbólico. Entonces hay que entender lo que significa la humedad, hay que entender lo que significa el humo. Y el humo no construye, no da vida. El humo tú lo intentas agarrar y no se deja. El humo intoxica el alma, ¿sí? Por eso un humo ennegrecido. Uno se fuma, uno respira ese humo. Y entonces ella dice, la misericordia es como si cuando la falta de misericordia es como si cuando tú hablaras sacaras un humo y ese mismo humo que tú sacas lo respiraras y eso te daña, ¿sí? Entonces oscurece el alma. Entonces representa la maldad, la esterilidad espiritual y una vida que no da fruto. Pero yo soy una planta, o sea, yo la misericordia soy una planta con toda la suavísima fuerza vital que crece en el aire y en el rocío. Mis entrañas están tan repletas que puedo ayudar a los demás. Entonces aquí habla de la misericordia divina,
o el alma que vive en Dios. Yo soy una planta, pero si una planta te da fruto para que los demás coman, pero si la planta no se alimenta del agua, ¿qué le pasa? Se muere. Entonces, cuando nosotros, muchas veces hay gente que dice, es que a mí todo el tiempo me gusta dar. A ver, si ustedes creen que, voy a abrirle el micrófono a Wilmar, ¿qué es más importante? ¿Amar o dejarse amar? Dejarse amar, ¿Por qué? porque cuando nos sabemos amados, nos sabemos sostenidos por Dios y Totalmente. amamos por consecuencia. Nadie da lo que no tiene. Hay mucha gente que dice, yo prefiero amar antes de que me amen. Sí, Yasmín, ¿tienes una opinión? Ante la pregunta que tú dices en la teología del cuerpo, San Juan Pablo dice que fuimos creados en el amor para amar y ser amados. Entonces es esa retribución de amar. Uno debe tener la capacidad de amar, pero también de dejarse amar. De San las dos Juan. cosas es en doble vía. Carta de San Juan. Amamos porque Él nos amó primero. Palabras del Evangelio, en la cual se basa la teología del cuerpo. Amamos porque Él nos amó primero. ¿Y por qué amamos? Porque Él nos amó primero, porque fue tanto su amor que nos sentimos llamados a amar por eso. Entonces acá a veces creemos que la misericordia es dar, 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 dar. Sí, pero si no nos sentimos amados. Mari, pero es que yo tengo una vida donde nadie me ama. Es que esencialmente tengo que buscar sentirme amado por Dios. Y aunque yo sé que muchas veces las heridas del amor humano son fuertes, ya lo vamos a ver, cómo trabajarse esa misericordia. La primera fuente de amor que yo tengo que buscar es sentirme amado, porque la misericordia, el espíritu, se compara con una planta. O sea, ella dice, si tú me quieres entender cuál es el espíritu de la misericordia, analiza qué es una planta. La planta te da fruto, la planta te decora el ambiente, la planta te da clorofila, pero la planta primero es sembrada en la tierra, o sea, viene de la nada, nosotros somos eso. La planta, y en esa tierra, o sea, en esa indignidad humana, recibimos agua, y esa agua es el amor de Dios. No se puede tener misericordia infinita sin sacramentos, porque no se entiende. No se puede tener misericordia infinita sin oración. Llega un punto donde la humanidad no nos da, porque hay situaciones de la vida que son tan grandes que nos superan tanto el dolor que si nosotros miramos a nosotros mismos nuestro dolor y no miramos a Cristo, humanamente es imposible tener misericordia. ¿Ustedes creen que la Virgen María, qué es lo que le permitió tener misericordia? Ella ni por un minuto vio a los soldados. Ella siempre tuvo su mirada puesta en Jesús. Porque si por un segundo viera a la gente que lo estaba lastimando, ella porque era sin pecado original, pero ustedes creen que en la humanidad de uno en ese momento puede tener misericordia. Yo no creo que a mí me alcance. Si a mí me crucificaran a mi hijo así, yo no creo que a mí me alcance. Por eso es muy importante no quitar la mirada de aquel que ha sido más ofendido que yo. No quitar la mirada de aquel que ha sido más abusado que yo. No quitar la mirada de aquel que ha sido más sentenciado y más juzgado que yo. Porque humanamente, si yo miro mi dolor más que a Jesús, no es posible. Somos seres humanos, ¿sí? Somos seres humanos. Entonces aquí dice, ella se compara con la planta. Entonces, planta, que es la vida que viene de Dios, el rocío y aire,
es decir, el Espíritu Santo, porque la planta no puede vivir sin ese soplo, y mis entrañas, que esas entrañas también surgen de la tierra, de lo que nosotros somos. Si nos apartamos de Dios, volvemos a la tierra. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Que recordar. Entonces acá estuve presente en aquel fiat del que descendieron todas las criaturas que sirven al hombre. Habla de la Virgen María, Santa Hildegarda, ¿eh? Y dice, pero tú en aquella ocasión fuiste excluido. O sea, la dureza de corazón. Tu espíritu fuiste excluido. Entonces, ese fiat, el primer acto de misericordia también que nosotros, o sea, que la humanidad en la figura de la Virgen María tuvo hacia Dios, porque así se tiene misericordia también hacia Dios. Ese acto de misericordia fue decirle, hágase. Y nuestro primer acto de misericordia en el amor es decirle a Dios, hágase tu voluntad. ¿Y por qué es un acto de misericordia? Porque duele. No me van a decir que la voluntad de Dios siempre es una cosa que uno quisiera vivir. Es dura. ¿Sí? No me van a decir que Abraham, cuando Dios le pidió que fuera a entregar su hijo, iba, wow, aquí voy con la voluntad de Dios. No. ¿Cómo vamos a decir que Santa Isabel, cuando quería ser madre, pasó 50, 60, 70 años feliz? A ella les dio duro. Y después Dios le cumplió su promesa, pero para ella esperar no fue un jardín de rosas. Entonces, por eso es que aunque me cueste, le digo, hágase. Me cuesta, pero hágase. Entonces, todo lo creado nace del amor y está ordenado al servicio, pero el corazón endurecido se excluye, no es que Dios no quiera, se excluye de esa armonía. Con mis ojos veo toda necesidad y la hago mía. O sea, la misericordia que está diciendo. Veo toda la necesidad de los demás y las acojo. El dolor de los demás y lo acojo. Ayudo al abatido a recobrar al ánimo. Entonces, ve el dolor, no solamente ve la acción, ve el dolor, ve el corazón, ve el sufrimiento. Porque si fuera solamente viera la acción, Jesús no hubiera ido a abrazar a las prostitutas. Jesús ve el corazón, ve lo que hay adentro, ve lo que se ama. No podemos ver solamente en sí mismo la acción. Entonces la misericordia implica empatía profunda, implicación afectiva y acción concreta. Entonces, porque soy como bálsamo para el dolor y mis palabras son las adecuadas, pero tú solamente eres un humo amargo. Entonces, la misericordia involucra la integración de la salud interior con la conexión con Dios y la dureza en esa ruptura y el vacío de desconexión. Entonces, Saint Hildegard dice, el ser humano fue creado para dar vida, sanar y amar. Y cuando rechaza la misericordia, pierde su esencia y se vuelve estéril. Pero cuando vive desde Dios, se convierte en un bálsamo para los demás. Lo vamos a aterrizar psicológicamente. Pero antes, me gustaría, si Angelito, no sé si tienes algo por decir hasta acá. ¿Todo bien? Ok. Acá, algo muy importante. En la misericordia voy a dar puntos concretos antes de seguir aterrizándolos un poco a nuestra vida humana. ¿Listo? O sea, a lo que yo veo todos los días, a situaciones de la vida, a cosas que ocurren en nuestra cotidianidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la misericordia de Dios va de la mano con su justicia, ¿sí? Hay gente que dice, por misericordia, o sea, a veces pensamos que la misericordia de Dios es igual a que Dios me ama con mi pecado o Dios me ama, o sea, o no me exige porque Dios me ama así, entonces no es misericordia si Dios no me acepta así. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque la misericordia de Dios no exime la infinita justicia que también hay que tener. Les voy a poner un ejemplo. Y la justicia son consecuencias. Si yo actúo con Dios o sin Dios, o sea, digamos que yo voy a tener una relación o una familia en la que involucro a Dios.
y otra familia que no involucra a Dios. Si yo, si Dios no presentara diferencias para alguna de las dos familias, no sería justicia. Pero ahora, la justicia de Dios ligada a su misericordia no la entiende el hombre. Por ejemplo, el primero o segundo santo de la historia de la humanidad fue San Dimas. ¿San Dimas quién fue? El ladrón que murió al pie de la cruz. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí en el paraíso. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Y nosotros podríamos llegar y decir, Señor, o sea, en mi humanidad, créanme que yo ya me peleé en el Santísimo analizando esto. ¿Sí? Pero en mi humanidad yo podría llegar y decirle al Señor, ¿cómo que un San Dimas que está al pie de la cruz, que, o sea, que estuvo contigo burlándose, que hasta un minuto antes de morir ya te los llevas al paraíso a ser santo? ¿Y dónde está un San Lorenzo que tuvo que sufrir quemándose por lado y lado? ¿Dónde está un Padre Pío que tuvieron que casi que flagelarlo a punta de chismes y a punta de pronto de injusticias? ¿Qué es lo que me dices de una Santa Juana de Arco que la mandas a sufrir, mejor dicho, guerras enteras? ¿O una Santa María Goretti que muere defendiendo su pureza? O sea, ¿cómo me vas a decir que un ladrón que estuvo ofendiéndote toda su vida, hoy mismo va a estar en el paraíso al lado de todos estos santos que han dado su vida? Y nosotros decíamos, Señor, ¿será que eso es justicia? La justicia de Dios va junto a la misericordia y nosotros no la entendemos a nuestra parte humana. ¿Sí? No la entendemos. Y a Dios no se entiende. Para nada. En ninguna parte se entiende. Yo hace mucho tiempo intenté, o sea, dejé de intentar entender a Dios. La gente habla de, Señor, yo no quiero conocer el por qué, sino el para qué. Yo les voy a decir una cosa, eso no sirve para nada, ¿sí? De verdad. O sea, que producto de este curso vayamos creciendo espiritualmente y parte de madurar espiritualmente no es preguntarle a Dios el para qué. Porque Dios a ti te puede responder con peras y manzanas el para qué, pero ese para qué simplemente en un momento de sufrimiento no nos va a servir, ¿sí? No, María, a mí sí me sirve. No. O sea, si el Señor no nos ha respondido es para cuidar nuestro corazón. ¿Mm? Entonces, es muy importante el saber que, entonces, Mari, ¿qué hago? No le preguntes a Dios ni por qué ni para qué. Dile al Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad con amor, porque es que igual la voluntad de Dios, aunque yo entienda el para qué, no va a cambiar. Una mamá que pierde un hijo, si Dios le muestra el para qué, ¿ustedes creen que su dolor va a ser menos? No, ¿sí? Las guerras que están habiendo en este momento, todo, o sea, ese para qué me va a servir, no. Entonces es, ayúdame a aceptar tu voluntad, ayúdame a que esto que estoy viviendo, yo pueda aceptar tu voluntad sin el entender para qué. Einstein decía que el todo no cabe en la parte. Él hacía este ejemplo con el mar no cabe en una piscina, porque si el mar cupiera en una piscina no sería el mar, sería una piscina. Si Dios cabe en nuestro entendimiento, un Dios infinito caber en mi cabeza, es porque entonces no es Dios, porque lo infinito no puede caber en lo finito. Si el mercado entero me cabe en un plato de comida, pues no es el mercado entero, seguramente es el diario del día. El todo no cabe en la parte. Algo infinito no puede caber en algo finito. Por eso, parte de poder crecer es, Señor, yo quiero aprender a amar tu voluntad duro, pero me sirve más que aprender a entenderla. ¿Sí? Y eso es algo que me va a ayudar a avanzar. ¿Cómo puedo trabajar la misericordia desde la parte humana? Esto no lo dice Santa Hildegarda, lo dice Mari. ¿Sí? Pero aterrizado a todas las enseñanzas de Santa Hildegarda. ¿Qué es la misericordia desde la psicología? Pero yo lo aterricé en las enseñanzas de los méritos de la vida.
Entonces, la misericordia puede entenderse como la integración entre tres capacidades. Conciencia del sufrimiento propio y ajeno. O sea, yo no miro solo la acción, tengo una conciencia del sufrimiento, ¿sí? Respuesta emocional empática y la acción orientada al alivio del dolor. Entonces, esto es ver, sentir y actuar. O sea, yo veo y no desde la parte intelectual, veo desde lo que Jesús veía. Veo el sufrimiento, veo la historia, veo el por qué. Cuando tú vas a las cárceles a hacer apostolado y yo me tengo que encontrar con un abusador, eso no quiere decir que no tenga que pagar su justicia ni que yo tenga que justificar sus acciones. Pero la misericordia, aunque a mí me duela y me cueste aceptarlo, de Jesús también va para ese abusador, porque también fue abusado. ¿Tiene que pagar? Sí. ¿Tienen que enfrentar la justicia? Sí. Pero si se arrepiente y enmienda después de pagar el purgatorio o lo que sea, ¿puede ir al cielo? Sí. ¿Porque deja de ser hijo de Dios? No. Aunque me duela, aunque me cueste y aunque me pese. ¿Sí? Entonces acá es conciencia del sufrimiento, amor propio y ajeno, respuesta emocional empática, ver, sentir, actuar. Entonces cuando yo me voy a solo ver, me voy a una frialdad. O sea, solo veo lo que la persona hace. Que Dios nos libre de juzgarnos. O sea, una vez un padre me decía, dele gracias a Dios de que la justicia de Dios no es la justicia con la que usted se ve. Es más, si uno mismo tuviera que juzgarse, uno se condena. Entonces, no puedo ver solamente. Si yo solamente me dedico a sentir y no lo veo con o sea, con objetividad, entonces nada de justicia se hace. Porque, ay, pero es que tal, es que su historia, y así hay muchas personas que, por ejemplo, yo atiendo a mucha gente con relaciones narcisistas, mujeres que están con un hombre muy narcisista, hombres que están en una relación con mujeres muy narcisistas, ¿y cuál es la respuesta? Mari, pero es que él sufrió tanto, pero es que ella sufrió tanto, son golpeadas, son maltratadas, pero como él sufrió tanto, yo me dejo. Eso es algo que es el sentir plenamente. ¿Sí? Ahí ya yo no me voy a otro aspecto. Y ahora, el solo actuar. Si yo la misericordia la tomo como solamente una actuación, o sea, ahí como que por misericordia voy a visitar a los presos, voy a hacer esto, por misericordia voy, pues al final termina siendo simplemente un activismo. Entonces tengo que, si nosotros queremos trabajar la misericordia, tengo que tener conciencia del sufrimiento, de la historia de la persona. Tengo que tener una respuesta emocional empática, o sea, empática es que me voy a su lenguaje respecto a su dolor y me voy a una acción que le pueda reparar un poco el corazón. Entonces, segundo, Santel de Cardá describe un estado que hoy podríamos identificar como, o sea, hoy, aterrizándolo a hoy, una desconexión emocional, un endurecimiento afectivo, un mecanismo de defensa. Entonces, gran parte de poder trabajar un corazón misericordioso, se los digo a las familias. Yo ya se los he repetido muchas veces y se los voy a seguir repitiendo, ¿sí? Y es, en una familia, ¿usted quiere trabajar la misericordia? Elimine de su familia o trabaje mucho en su pareja, en sus hijos, en los demás, el cinismo, la indiferencia, el juicio y el sarcasmo que me faltó acá, ¿sí? Es más, ya lo vamos a poner. Sarcasmo para después, sí, pasarse. Entonces, ¿usted quiere empezar a trabajar la misericordia? Primero empiece por usted mismo. Porque si usted no se mira, no mira a Dios en usted y todo es juzgarse, todo es yo lo hice mal, vuelvo y digo, este paso que de arriba es también conciencia del sufrimiento, conciencia de cuánto yo, Santa Faustina Kowalska le pregunta a Jesús, Señor, esto me sigue volando en la cabeza. Ella muy preocupada le dice, pero es que yo intento y vuelvo y caigo, intento y vuelvo y caigo. Y Santa Faustina le dice, Jesús le responde a Santa Faustina en su diario. Ahorita les voy a decir algunas frases de Santa Faustina con el número en el diario. Y Jesús le responde a Santa Faustina, hija, es que yo no te voy a juzgar por el resultado final, ni siquiera. O sea, yo te voy a evaluar, fue
por cuántas veces peleaste, por cuántas veces luchaste, por cuántas veces lo intentaste, por cuántas veces te levantaste, por cuántas veces te sacrificaste. Y si ustedes no miran eso en ustedes mismos, si yo no miro esto en mí, sino solamente, ay, no lo logré, soy medio boba, ay, no, yo lo hice mal, y no miramos el esfuerzo que hay detrás de eso, y no miramos las veces en las que rezamos por eso, y no miramos lo que hay detrás, y solamente me dedico a darme duro y a dar duro. Hay mucha falta de misericordia, y así no nos mira el Señor. Y sin misericordia, las oraciones y la penitencia, amigos, no dan fruto. Puede que sí den fruto, pero no igual, porque como el corazón está endurecido, pues una florecita no crece igual en una piedra húmeda que en una tierra fértil, ¿verdad? Y por eso los méritos de la vida nos hablan de que yo tengo, ay, amigos, una cucaracha. Ya, perdón. Ya. Entonces, por eso es que los méritos de la vida hablan sobre que primero tengo que tener esa conciencia del sufrimiento, o sea, sobre que yo tengo que mirarme con esos ojos de Dios. Entonces acá me devuelvo y por eso es que cuando yo no tengo misericordia conmigo, como se los acabo de explicar, tal cual como Jesús se lo explica a Santa Faustina, entonces tengo desconexión emocional, tengo endurecimiento afectivo y es acá donde pilas con esa indiferencia. La indiferencia de, pues no, no importa qué pase. La indiferencia, el cinismo, el sarcasmo, por eso son cuatro que dañan el amor, empezando por uno. Juicio, indiferencia, me es indiferente lo que piense. Sarcasmo, cuidado con eso. Es preferible que una persona te diga, me duele esto, me molesta esto, a que una persona te diga, pero usted está como un poquito descuidado de su casa, ¿no? Mi amor, usted tiene que ponerle atención a las horas de llegada porque está descuidando a sus hijos. Pero cuidado con ese, uy, estas sí son horas de llegar, caballero, señorita. Así le va a ir bien. Destructores del amor. Mi amor, me está doliendo esta forma de actuar tuya. De frente, con misericordia. Pero queremos actuar desde la misericordia. Esto es muy importante. A veces actuamos sin falta de misericordia porque vemos reflejados en los demás las heridas que nosotros mismos tenemos. Esto no es consciente y es muy importante saber que muchas veces nos va a costar tener misericordia con los demás si yo tengo heridas abiertas con mamá, si yo tengo heridas abiertas con papá, si yo tengo heridas abiertas con mis hijos. Es decir, es muy importante el ejercicio del perdón para esto, pero también el ejercicio del perdón propio. He visto mucha gente que no tiene ni una sola herida con nadie, pero se juzgan todo el tiempo y yo por qué hice. Amigos, eso no es misericordia ni con ustedes ni con Jesús. Les digo por qué. La gente que dice yo no me merezco el perdón y no me puedo perdonar esto. A ver, si usted quiere perdonarse pero no puede, pida ayuda. Pero si yo digo es que yo no me puedo perdonar porque no quiero, eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque literalmente Jesús se entregó en una cruz para que cualquier cosa que usted haya hecho en la vida sea redimida. Y entonces es como que si yo no me quiero perdonar, es como decirle, no me bastó tu cruz. No quiero aceptar lo que hiciste por mí. Soy yo la que decide qué aceptar y qué no. Eso es el acto de soberbia más grande del mundo. Por eso la persona que no se puede perdonar se necesita pedir ayuda y pedir gracia. Porque si hay algo que nosotros todavía nos estamos criticando, juzgando después de haber hecho una confesión y todavía yo me sigo, ahí no es, hay que pedir ayuda. Porque eso quiere decir que yo no estoy dejando entrar la misericordia en mi corazón. Entonces acá un corazón endurecido no nace así, se protege así. Es decir, nadie nace con el corazón duro. Cuando yo voy endureciendo mi corazón es porque busco una manera de protegerme. Entonces, si ustedes quieren trabajar eso en psicología, dígase a usted mismo de qué me quiero proteger. Me quiero proteger de que me vuelvan a abandonar, me quiero proteger de que me juzguen, me quiero proteger de pronto de que alguien hable mal de mí, me quiero proteger.
de una palabra hiriente de tal persona, de mi esposo, y por eso soy así. Entonces, ¿de qué te quieres proteger? ¿Qué hay en tu corazón? Responde esas preguntas que de pronto en tu corazón, y cuando vemos a una persona que también es dura, pregúntenle así, o sea, un esposo, un hijo, mi amor, ¿usted de qué se quiere proteger? O sea, ¿qué es lo que no quiere que entre en su corazón? Por eso trabajar la misericordia no es exigirse ser bueno, sino reabrir lo que se cerró para sobrevivir, que se cerró el corazón, que se cerró la confianza, que se cerró la capacidad de amar. San Juan Pablo II dice que un corazón que se cierra no se cierra solamente a lo malo. Usted cierra la puerta de su casa y no le entra lo malo, pero tampoco le entra lo bueno. La forma de proteger el corazón no es cerrando la puerta. Por eso aquí se escribe y se dice, para trabajar la misericordia necesito abrir lo que se cerró. ¿A qué te cerraste? Si ustedes quieren vivir este taller en forma de terapia, escríbanlo en sus cuadernos y anótense, dice, ¿a qué me cerré? Me cerré a confiar en los demás, me cerré a las amistades, me cerré al amor, me cerré em, a recibir regalos, por ejemplo, porque Mari siempre me tocaba de pronto, siempre sentía que necesitaba devolver eso que recibía y entonces eso me dolía y a partir de ahí, entonces, quiere hacerlo a forma de detalle, de taller, ojalá lo podamos hacer así, ¿sí? ¿A qué se cerró? O sea, ¿a qué me cerré que necesito volver a abrir la puerta de la forma, o sea, con oración? Entonces, ¿cómo puedo seguir trabajando la misericordia? Entonces, primero, reconocer con el propio dolor, o sea, autocompasión. Veo personas queriendo, es que yo entiendo a todo el mundo, pero conmigo me trato horrible. El Señor te va a decir, el Señor no le va a decir solamente usted qué hizo con los demás, sino que se hizo, o sea, que es más, en la confesión hagan el ejercicio. Si usted es una persona que suele tratarse muy mal, confiese eso. Dígale, Padre, la verdad, el Padre de pronto hay gente que no le va a parecer pecado, pero es que uno no se va a condenar por esto, pero uno lo confiesa no porque sea no porque haya sido un pecado horrible, sino porque yo estoy atentando contra el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso no lo entiende pues todo el mundo. Entonces pero haga el ejercicio, de verdad que le va a servir. Padre, yo me confieso, o sea, aparte de lo que usted vaya y le diga, yo no me he hablado con misericordia, me trato mal a mí mismo, soy duro conmigo, no, o sea, eso también se los propongo para que podamos llevarlo al ejercicio de la confesión, porque eso poco a poco eh, nos va lavando para volver a surgir en gracia, ¿no? Entonces, pregúntense acá qué parte de mí está dolida y he evitado mirar. Entonces, uno de los ejercicios para poder trabajar en la misericordia propia, así como el que les decía ahorita de qué puertas cerré y tengo que volver a abrir, uno de los ejercicios es qué parte de mí está dolida y yo no quiero tocar. O sea, por ejemplo, hay gente que me dice, de ese tema no me hable, ese tema en esta casa no se toca. ¿Cuáles son esos temas que tú no permites que te hablen? Puede ser algo físico, puede ser que de pronto, Mari, pero es que me lo dicen con mucho, o sea, como burlándose de mí, claro, o sea, uno no puede permitir eso tampoco, digamos, un aspecto físico, alguien que tenga un problema de sobrepeso o alguna cosa así, y que de pronto te lo digan de forma irrespetuosa, tú no lo vas, o sea, no lo vas a aceptar, pero muchas otras ocasiones simplemente no queremos hablar de eso, ¿por qué no? Porque es algo que me duele y no quiero que nadie me toque. Entonces pregúntate qué temas son los que te duelen, qué temas son los que te cuestan, qué preguntas incómodas. Tú dices, pucha, es que si me hablan de esto, me incomodo mucho, pero es porque esa herida hay que tocarla, hay que desinfectarla. Y eso también habla de la misericordia personal, ¿no? O sea, de ablandar ese corazón de piedra. Después es desactivar el juicio automático, incluyendo el juicio propio. ¿El juicio propio automático cuál es? Me equivoqué, mucha bruta. No, 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 yo ya lo hice mal. Cuidado con esos juicios. Se vuelven muletillas, ¿sí? A mí me ha costado, o sea, se vuelven muletillas, pero es muy importante. Yo he trabajado en eso porque al principio yo decía, bueno, como que no veo la necesidad de trabajar en eso porque no le estoy haciendo daño a nadie, o sea, digamos que era mi pensamiento, hasta que me di cuenta algo psicológico que pasa. Y es que, hasta que me di cuenta algo psicológico que pasa, y es que si yo
reacciono fácilmente a esos errores míos, ay no, yo sí lo hice mal, no, esto sí, mejor dicho, pero burra si es que soy, o sea, cuando yo reacciono a esos de esa forma tan dura y tan, o sea, como tan así, sin quererlo, voy a reaccionar así con mis hijos o con los demás. Porque el inconsciente, señores, traiciona. Y así como Dios nos ama a su imagen y semejanza, nosotros también amamos a los demás conforme lo que hay en nuestro corazón. Entonces a mí me impulsó dejar de, o sea, trabajar mucho en dejar de, como de reaccionar así conmigo, porque amigos, yo no puedo estar reaccionando así con los demás, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, como que empiezo por uno, ¿no? Entonces, siempre es qué te pasa, en qué te puedo ayudar, o sea, qué puedo también preguntarse para el forma de taller, o sea, qué pude haber vivido para reaccionar así, o sea, cada vez que usted reacciona así, pregúntese, ¿será que mi mamá también reaccionaba así? ¿O será que yo no tuve mucho tiempo de equivocarme porque nunca me preguntaron por qué rompiste el vaso, sino de una, ¿cierto? Y eso hay que sanarlo, pero hay que indagar un poquito en ese corazón. Entonces, cuando usted indaga en su corazón y se pregunta por qué reacciona, cómo actuaba mamá, cómo actuaba papá, eh, que vi en el colegio, tuve algún profesor que también, pum, reaccionó. No tenía derecho a equivocarme porque de una vez me etiquetaron. Bueno, hay muchas preguntas que nos podemos ir a nuestra historia de vida para empezar a perdonar y para empezar a trabajarnos en por qué debo dejar de reaccionar así. Entonces tengo que entrenar la empatía regulada y no se trata de absorber el dolor del otro, o sea, no se trata de uno decir, mejor dicho, si tú estás triste, yo estoy triste. La empatía no es eso. Porque imagínense en una casa, en un matrimonio, llega el esposo de Wilmar y mal genio, ella se pone mal genio. A mí, o sea, imagínense eso. No se puede, amigos, ¿sí? Ella, obviamente, ella entiende su carácter, es un ejemplo, ¿no? Solo los admiro, ustedes saben que yo soy fan de ese matrimonio, pero siempre les digo eso, o sea, soy muy, muy, muy fan. Pero, o sea, si el esposo llega de mal genio, obviamente eventualmente ella era, no es que, sí ve usted a través de mal genio. Siempre, siempre la misericordia está en ¿qué pasó? ¿Cierto? Finalmente también me puedes componer, sí, pero la empatía quiere decir, ya entiendo por qué estás así y puedo relacionarme con amor contigo o tomo una distancia para no afectarme, pero aquí estoy. La empatía no es si tú estás bravo, yo también. A veces las mujeres somos caprichosas y entonces si yo estoy triste, el marido también tiene que estar triste si no se pone bravo. ¿Sí? Si yo estoy estresada, entonces también, ¿tú por qué no te estresas conmigo? O sea, y a veces son caprichos que tenemos que empezar también pues a manejar, ¿no? Entonces, acá lo mismo, pues aquí era un ejercicio y después seguimos con responder con microactos de misericordia. Escúchenme una cosa, la misericordia no se puede trabajar si no me niego a mí misma. No importa si usted hace rosarios con las manos extendidas, vais, mejor dicho, a ayunos, que todo eso hay que hacerlo. Pero si yo no muero a mí mismo, estamos bravas. ¿Y qué es morir a sí mismo? Entonces, acá, por ejemplo, un escuchar sin interrumpir, a mí me ha costado, ¿sí? Escuchar sin interrumpir, pero me tengo que trabajar. O sea, el hecho de que me cueste no quiere decir que no lo pueda hacer. Ahí, miren, aquí, te abrí el micrófono. Nada más, porque sé que vas a empezar a explicar algo que quiero que la entiendan algunas personas a partir de la clase pasada de la dureza de corazón. Dos personas se comunicaron conmigo, una de ellas habló conmigo, la otra no. Y ella, tú ahorita hablaste de cuando, por ejemplo, el matrimonio, de que estás casado con un hombre narcisista. Yo pude detectar eso en esta persona, pero ella dice, se oye con una tristeza profunda, bien grande, y dice, pues que entonces ella tiene dureza de corazón, ¿verdad? Yo le expliqué lo que a mí me ayudó a mi psicóloga.
Yo tuve 3 psicólogas porque yo así vengo. Yo conocí a mi esposo cuando tenía 14 años. Entonces él era ya un hombre que ya había vivido mucho mundo y después lo que sucedió. Entonces, yo quisiera eso también ahorita que les expliques porque ellas creen que deben de estar aguantando, que por eso es importante tener el guía espiritual, que si no se tiene es muy bueno tener un solo confesor, ¿verdad? Porque vas a ver tu vida, porque yo cargaba con mucho, ¿cómo se puede decir? Como remordimientos porque yo comulgaba. Y a veces él no me quería hablar después que regresó, porque él volvió después de andar en la calle como 3 años y algo regresó. Y me decían, ¿y por qué lo recibiste? ¿Y por qué? Que tú estabas joven, hubieras podido rehacer tu vida, pero yo siempre estuve agarrado de la mano, estuve agarrada de la mano de Dios y en mi corazón nunca hubo eso. Sí tuve un sacerdote que dijo que podía anular mi matrimonio también, pero igual yo iba al Santísimo y el Señor no es que te habla, pero yo nunca sentí que debiera anular mi matrimonio, aunque había todos los factores, yo nunca sentí eso. Pero la otra cosa era de que sentía muchos remordimientos porque yo comulgaba y me dijo el sacerdote, siempre, siempre vas a comulgar. Y esto me lo dijo mi guía espiritual. Me dijo, y también aunque esté allí, vas a hacer una distancia. ¿Verdad? No vas a dejar ya las mismas humillaciones, nada, pero sí vas a hablar, no vas a agachar la cabeza como antes o a tenerle miedo. Y algo que me enseñó mucho el Señor en este caminar de Santa Hildegarda fue a no agachar la cabeza y a no tenerle miedo a mi esposo. Un día me dijo, ¿y por qué ya no me tienes miedo? No supe qué decirle, nomás adentro yo sentía mucho felicidad porque yo nunca más volví a tenerle miedo. Guau, qué Nunca. hermoso. Entonces, yo no le tengo miedo. Yo ahorita estoy estudiando cosas que no me dejó hacer porque si yo salía a la calle, pues era una prostituta. Pero gracias a Dios no fui, no soy, y primeramente Dios no seré, y sí sería un testimonio para ayudar a muchas mujeres que han vivido esta vida y que todavía, que ya son adultas, porque yo no le pregunté la edad a una de ellas, pero sí ya con una tristeza enorme y quizás ira también. Y yo, antes de terminar, si me permite, Mari, les quiero leer lo que nos dicen Causas y Remedios cuando nosotros dejamos que la tristeza o la ira se anide en nuestro corazón todas las enfermedades que nos trae, que eso sí habla de ella, todas las de la ira o la tristeza, cómo nos daña. Algo también que me enseñaron lo que está diciendo Mari, ¿qué vivió él? ¿Qué vivió él? Yo, bueno, lo poquito que conocí de su mamá, murió del hígado con una tristeza profunda porque casi la tenían encerrada. Y eso habla Santa Hildegarda. Se mueren de tristeza del hígado porque el hígado se daña de tristeza. Entonces, eso era solamente lo que quería comentar de que si los puedes explicar, no tienen dureza de corazón estas mujeres que viven con un narcisista, no tienen y no pueden morir así. Yo no tuve las palabras, yo pienso, sé que les ayudé, pero me gustaría que tú explicaras más, ya que nos va a escuchar y a ver mucha gente. Hay muchas mujeres así. Qué Y ese es hermoso. mi deseo, que muchas mujeres salgan de donde están, pero no con venganza, no yéndose con otro hombre, no metiendo a su casa a otro hombre, no, no, sino con Dios, porque Dios nos da todo. Dios llena el corazón, el vacío que nosotros llevamos desde nuestra niñez, infancia, adolescencia o por violaciones que sufrimos, Dios llena ese corazón y ese corazón está tan lleno que puede dar compasión y misericordia cuando nos dañan. Y también para mí, mis hijos son mi mayor ejemplo que mis hijos les pueden decir, mi mami es completamente diferente. Mi mami es un amor y también mis nietos pueden hablar eso de mí. Eso era lo que quería decirte, Mari, y a todos los que nos están escuchando, que les hables a esas mujeres. Y si hay hombres, pues también, también. Angelito, qué hermoso. ¿Sabes qué me gustaría? Pues orémoslo, pero sería muy lindo si pudiéramos, pues no sé, contar nuestros testimonios, ¿no? O sea, al final vamos a estar todo el año, si tú nos puedes regalar tu testimonio de pronto. Tú sabes que este primer bloque se conforma más o menos de 7 vicios. Vamos como por el cuarto, si no estoy mal. Cuarto
Entonces apenas terminemos este módulo, todavía quedan un par de clases. Si tenemos el honor de escuchar tu testimonio, sería muy hermoso. ¿Sí? También, y creo que dar el testimonio, yo creo que estamos llamados a dar el testimonio, porque el testimonio habla de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y si callamos nuestro testimonio, estamos callando su obra. ¿Sí? Entonces, pues bueno, sé que Angelito aquí nos va a dar su testimonio. Yo también les quiero contar el mío. Seguramente la doctora Norita, Wilmary. Vamos a empezar por nosotras y en la medida en la que vayamos avanzando, pues probablemente vamos a ver uno que otro que pueda seguir dando su testimonio, ¿no? Y eso es algo que nos va, yo creo que ayudar muchísimo. Em, y bueno, esto que dices es demasiado valioso. Gracias, gracias. Abro paréntesis, muchas personas me escriben diciéndome, Mari, mira la terapia, yo quiero iniciar un proceso contigo. Tengo una noticia muy mala y una noticia muy buena. Una noticia muy mala es que yo no tengo en este momento cupo, amigo. ¿Sí? O sea, yo en este momento estoy hasta julio muy llena, pero hay uno que otro que de pronto está en lista de espera, todo esto, pero una noticia muy buena es que justo lo venía orando y ahorita que Angelito hablaba, o sea, como que se reafirmaba mucho en mi corazón que de este grupo pueda sacar de pronto otro grupo de unas 10 15 personas eh, para hacer unas sesiones de sanación interior grupal con acompañamiento individual, ¿sí? Grupal porque de verdad se los prometo, o sea, yo a veces parece que repitiera todo el día lo mismo. Entonces es, mira, estas heridas vienen de acá, esto se conforma y después cada determinado tiempo tengo una sesión de acompañamiento individual. Entonces vamos a orar mucho para que eventualmente, más o menos, o sea, en un mesecito o algo, pues podamos abrir un espacio de unos cupos para tener solamente como fruto de este taller, de las personas que están viviendo este taller. No es Mari, mi amiga, no, en este taller vamos a abrir como fruto pues el acompañamiento eh, psicoafectivo para vivir con acompañamiento individual. ¿Listo? Entonces, ayúdenme a orar por eso y ahí lo vamos haciendo. Ahora, respecto a todo el tema de trastorno narcisista, todos los días o sea, hay gente que veo acompañándose. Hoy en día hay muchos hombres narcisistas y muchas mujeres que también son narcisistas. De hecho, hoy en día ha aumentado el número de mujeres narcisistas. Primero porque hay más en el mundo, ¿sí? Y segundo porque el feminismo también se ha encargado de romper muchísimo la esencia de la mujer. Entonces hoy en día hay tanto hombres como mujeres narcisistas. Y no, la iglesia no acepta eso en un matrimonio, ¿sí? De hecho, el narcisismo como tal tiene un nivel de, o sea, porque una de las causales de nulidad para el matrimonio católico, nulidad, no de divorcio, una de las causales de nulidad es el maltrato. Y el maltrato, perdón, es el maltrato y otro es como algún trastorno psicológico. Y hay un tipo de narcisismo que es absolutamente un trastorno psicológico, o sea, es absolutamente imposible vivir con una persona que tiene un síndrome de bipolaridad o algo así, ¿sí? Es imposible. Entonces, eso que a mí me dicen, María, aguanto hasta que perderme, no. Y tú no eres la culpable de eso. A ti, mujer, no solamente a las de pronto a las mujeres que le escribieron a Angelito, a ti, mujer, la que estás escuchando esto, ¿sí? O sea, yo hoy te estoy diciendo que, que Cristo, o sea, que la palabra de Dios es muy clara cuando nos describe el matrimonio y nos dice que lo que espera de los hombres es que se entreguen a su esposa como Cristo se entregó en la iglesia. Lo que espera de ese varón es que te respete, que te ame. Y lo que dice Angelito es absolutamente verdad. Desde la psicología, además, no es caridad aceptarle a él hacer todo lo que quiera sin decirle nada por miedo, porque eso no va a llevar a la persona a mover su voluntad, eso al contrario, el miedo va a engrandecer su espíritu de soberbia, el miedo va a engrandecer su espíritu de control, y eso no es caridad con esa persona. Caridad es entender su historia
Caridad no es decir, este pinche desgraciado, no, es, o sea, no es yéndome a eso. La caridad es entender, de decir, fue un hombre o una mujer herido, que yo tengo que acoger esa historia para no guardar rencor en mi corazón, para cuidar mi corazón, pero yo a partir de ahora, en el nombre de Dios, reclamo la confianza y la fortaleza que me da el Espíritu Santo para con caridad responderle un momentico. ¿Me respetas? ¿Sí? Un momentico. Hasta aquí te permito que me hables con ese tono. Por el bien de mis hijos, por el bien mío, por la dignidad que me ha dado Dios. No puede ser que la dignidad que nos dio Dios nos las quite una pareja. No se puede. ¿Sí? Angelito, con ayuda psicológica y con mucho salió de ahí. Hoy en día su matrimonio está producto de mucha oración, de mucho sufrimiento, sí. Pero también, si Angelito se hubiera dedicado solamente a orar, pero sigue con miedo y dejando todo, ese hombre nunca cambia. Y eso no sería caridad con él, ¿sí? Muy probablemente también, Angelito, tú cuando estuviste expuesta a cambiar, te voy a abrir el micrófono por si lo quieres comentar, cuando estuviste dispuesta a cambiar, por supuesto que hubo cierto temor a que él se fue, al que él tendría la posibilidad de irse, ¿sí? Sí, incluso por eso fue lo que sucedió, porque cuando yo empecé a decir, no, esta no es vida y no es vida, porque mis hijos estaban adolescentes y miraba que mi hija, la más chiquita, sufría mucho por el trato que me daba. Entonces ella adentro decía, ella me decía, ¿verdad? Que ella pensaba siempre irse porque su mamá no hacía algo. Yo no sufrí golpes para nada. Yo fue psicológico y eso no lo podía demostrar aquí en Estados Unidos. Es muy fácil que a un hombre lo pongan en la cárcel, pero primero le dan terapia. Si él no entiende, pues ya va, ¿verdad? Paga las consecuencias. Entonces, cuando yo empecé a rebelarme, incluso él llegaba hasta decirme, ¿y por qué te vas y te confiesas con los sacerdotes? Si a mí es el que me haces daño, confiésate conmigo. Todo eso llegó a prohibirme y mis hijos no oían pleitos, pero sí miraban a una mamá sumisa que tenía miedo a agarrar un carro, que tenía miedo a levantar la mirada porque siempre era acusada de que, oh, miraste a este hombre, hablaste con alguien. Entonces, ellos miraban eso, yo diario sumisa. Pero cuando yo me invitaron a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, el primer día que fui, me hablaron y me dijeron que a quién obedecía yo, si a Dios o al hombre, porque ahí tienes que ir. Bueno, a mí así se me preguntó que yo tenía que ir con el permiso de mi esposo. Yo dije, no, él no me va a dejar. Entonces, y dicho y hecho, vine y le dije, y dijo, no, no vas a ir, dice, porque son muchas horas. Dice, aquí tienes que hacer de comer y cositas así. Entonces, ya le dije yo a mi guía espiritual, y no al sacerdote, sino al guía espiritual, a la guía espiritual, y me dijo, ella dice, ¿y a quién vas a seguir, a obedecer, a Dios o al hombre? ¿Quieres seguir viviendo como estás viviendo? Y yo toda la noche duré una semana y dije, no, yo voy a ir. Y él me dijo, no, y no, me dijo, pues si te vas me voy a vengar. Y sí, dicho y hecho, se vengó en lo económico y se vengó en la traición, en todo. Pero Dios fue muy grande conmigo porque yo nunca le demostré a él después de que se fue. Cuando él me miraba, yo no andaba desarreglada, no le hace que yo lloraba por dentro, no le hace que yo tenía una depresión horrible, que así fue como encontré a Santa Hildegarda, pero sí tuve mucha ayuda de parte de la iglesia con un psicólogo católico y que él me dijo, si usted me estuviera contando todo este abuso y tuviera un hijo de menor de 18 años, dice, yo lo ponía en la cárcel. Dice, pero como sus hijos están mayores, no puedo hacer eso. Dice, pero sí va a tener la ayuda. Dice, ya depende de usted. Si quiere salir adelante, usted se quiere quedar ahí. Dice, pero va a ser de usted. Luego el sacerdote me dijo, y nada de pedirle perdón a su esposo porque yo sentía muchos remordimientos porque me había ido sin su permiso. Me dijo, ¿cómo va a acrecentar el orgullo de él? Entonces, les digo, yo nunca me miró ni triste, aunque veo una tristeza muy grande, a mí nunca me miró desarreglada. Todo lo que él quería verme a mí, arrastrándome, humillada,
Dios no permitió que me pasara eso, pero sí, esas fueron las consecuencias de verlo desobedecido supuestamente, pero obedecí a Dios. Y aquí estoy. Mira, eso tan hermoso, Angelito, gracias infinitas. Imagínate, tú viviste eso con un esposo que es mucho peor, pero yo también tuve un noviazgo así. Y sí, con un noviazgo estuve a punto de casarme. O sea, con un noviazgo absolutamente narcisista. ¿M? Entonces, para las personas que están sufriendo esto y esto, no, no hay que permanecer así. O sea, no es caridad con el otro aguantar y aguantar. Cuando hablo de morir a uno mismo en el matrimonio, no me refiero, o sea, no me refiero a tener que aguantar todo. Me refiero a, hombre, tengo que morir a mi orgullo, morir a mi cansancio, morir de pronto a mi, no sé, a tener la razón todo el tiempo. Pero cuando los conflictos siempre van a estar en las familias, pero es necesario saber que si tú estás siendo denigrada y ultrajada, eh, se necesita ayuda para poder salir de ahí. Hay muchos matrimonios que pueden sobrevivir, pero uno no puede siempre estar a la espera de que la persona va a cambiar. Hay que primero luchar por el alma de uno. Por eso Padre Pío decía, me daría mucho dolor ver a todas las almas que yo dirijo entrar al cielo menos la mía. Hay que empezar por el alma de uno. El miedo se tiene que vencer, porque entre más miedo la persona va a seguir creciéndose y eso no es caridad para con el otro. Listo. Entonces acá hablamos de que actos de misericordia, escuchar sin interrumpir, validar las emociones, ofrecer, por ejemplo, una palabra oportuna. Es que las obras de misericordia son 7 corporales y 7 espirituales. Están en la palabra de Dios. Pero en la vida cotidiana, ¿qué es un acto de misericordia? Hombre, levantarme y negar, tengo mucha pereza a levantarme. No, mis hijos se pueden hacer el desayuno de ellos, no, yo me levanto y se lo hago, ¿sí? Tengo mucha pereza de ir a visitar a mi mamá este fin de semana, está lloviendo, muero a mí misma. A esas cosas es que me refiero, es más, un acto de misericordia con la humanidad. Está lloviendo, tráfico, pero resulta que tengo un santísimo al que puedo ir a visitar para ofrecer algo por alguien que está sufriendo. Lo hago, ¿sí? Entonces, ahora, cultivar el lenguaje sanador. Absolutamente tener mucho cuidado, o sea, evitar expresiones que invaliden, entonces eso no es nada, o sea, como alguien llega y te cuenta algo que te duele o algo, ah, pero eso no es nada. Entiendo que esto, cambiarlas por entiendo que esto te está afectando, ¿cierto? Entonces, la palabra de misericordia también orienta, porque hay gente que le gusta victimizarse y puede que ni siquiera sea consciente de eso, ¿sí? Entonces, la misericordia tampoco es decirle acariciar su herida, ay, pobrecito, no, pero tampoco es decirle, ay, pero usted sí exagera. O sea, ninguna de las dos es misericordia. La misericordia puede llegar a ser, entiendo que esto te afecta, entiendo que esto te lastima, entiendo que esto te duele, pero también entiende que hay un Dios que te espera, un Dios que te abraza, que estás mirando más. Llevo a la persona, la oriento a poner su mirada en algo más. Pero, por ejemplo, con una persona que se victimiza, ay, usted sí se victimiza, eso no es misericordia, amigo. La persona puede que ni siquiera sea consciente que se está victimizando. O sea, ¿sí? Entonces, pero tampoco es misericordia. Ay, sí, venga. No, 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 pobrecita. Y usted siga así. No, es que, entonces, yo entiendo que esto te puede estar afectando. Yo entiendo que para ti esto es doloroso, pero ahora tenemos que también ver el mundo que hay detrás de ti. Tú estás tomando acciones, te estás escondiendo detrás de tus miedos. Entonces voy abriendo la visión, voy abriendo el entendimiento, poco a poco a eso. Trabajar la capacidad de contención, entonces es el misericordioso no resuelve todo.
O sea, es capaz de sostener el dolor sin huir, pero la misericordia no es yo apropiarme de los problemas de todo el mundo, eso no es misericordia. Hay cosas que podemos controlar y hay otras que no podemos controlar, ¿sí? Hay cosas que sí podemos, pero hay cosas que no podemos. Entonces, es muy importante saber, hay gente que, pero ¿qué más puedo hacer? Orar, Mari, pero ¿qué más? Hola, subestimamos la oración de una manera. O sea, es como, sí, ya sé que me dijiste que orar, pero es que, Mari, ¿qué más? Y yo, pero es que lo único que puedes es hacer rezar. No, pero algo que, hay gente que me ha dicho, sí, pero algo que sea efectivo. Ah, no, pues bueno, un amarre, un muñeco, o sea, o sea, es que lo único que podemos hacer es orar, porque el resto o sea, le corresponde a Dios, pero subestimamos demasiado la oración. Entonces hay que entender que hay veces que lo único, yo entiendo, uno a veces se siente demasiado impotente y uno dice, yo quisiera hacer más. No se puede hacer más. La oración necesita tener eso, ¿no? Entonces ahí vamos. Después, desarrollar una identidad de fuente y no de humo. ¿El humo qué es? La toxicidad. Desarrollar una dinámica en las relaciones que vaya hacia construir. El amor se construye, el amor es pico pala, el amor cansa. A veces cuando uno y dele otra vez y repita lo mismo y vuelva y doble rodilla y perdone otra vez, eso es el amor, porque el amor es construir. Pero cuando queremos todo rápido, reacciono, pero tú no cumples, pero esto, a ver, es necesario aprender a construir. Entonces aquí lo que sale de ti construye o contamina. Y si contamina hay que mejorar, no quedarse ahí, no, yo soy lo peor, que no, que eso no es misericordia, ¿sí? O sea, porque si no, no vamos a salir de ahí. Aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante y sobre todo bajo la mirada de Dios y de esto también nos habla mucho Santa Hildegarda. Cuidado con la permisividad y la falta de límites en honor a la misericordia. Es que Mari, no, es que hay que tener caridad. Y entonces, como hay que tener caridad, no le dice lo que está mal, ¿sí? Es que hay que tener caridad, entonces llamo a lo que es pecado de una forma más bonita para que no parezca tanto pecado. O sea, yo me he equivocado muchas veces en la vida, pero yo aprendí una cosa en mi camino de conversión. A mí de las cosas que me han costado en la vida ha sido la pureza, ¿sí? Y cada vez que yo caía en algo de pureza o en otra cosa de chisme o de falta de caridad, yo al pecado le nombro pecado. Sí, padre, hice esto. Pero no dejé de comprarme ideas. Es decir, no, pero es que yo caí porque yo lo amaba, pero no, hombre, pecado, pecado. ¿Sí? Y Jesús tiene mucha misericordia del pecador, pero hay que llamarle a las cosas por su nombre. Eso no quiere decir que entonces yo todo pecado, pero no, hombre, tampoco. Pero es necesario empezar a llamarle a las cosas por su nombre, porque parte de la misericordia es asumir que me equivoqué. Hoy estaba escuchando algo de un podcast de un sacerdote que me encantó esa frase y él decía, es que a Jesús no le escandaliza tu pecado, le escandaliza que quieras justificar tu pecado, le escandaliza que no le llames a eso porque al final cuando queremos justificarnos tanto, no hay un pleno arrepentimiento. Entonces, es que yo, Mari, yo me caigo y me equivoco en esto, fresco, no pasa nada, pero llamémosle a las cosas por su nombre. ¿Para qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo diabetes y por una negación a la diabetes empiezo a tomarme el medicamento de una artritis, amigo, no se puede. Entonces, a las cosas hay que llamarlas por su nombre para poder trabajarlas por su nombre. Jesús es infinitamente misericordioso, pero hay que empezar a dejar de comprarnos ideas y llamar a las cosas por su nombre. Entonces, ahí está, ¿no? Y la misericordia de Dios también incluye algo muy importante.
Límites claros, responsabilidad y discernimiento. No todo se puede justificar, hay muchas cosas que pueden ser comprendidas. La misericordia de Dios involucra límites y la misericordia humana también. Y si nos equivocamos, luchamos, pero no hay misericordia sin límites. La responsabilidad afectiva, el saber que, o sea, que sí, que nos podemos equivocar y nos volvemos a levantar, pero se necesita ser consciente de que la misericordia de Dios tiene límites. Hay límites que Dios me pone en la vida que no me van a parecer, que me van a costar, pero que si Dios me lo dice, bendito Dios, o sea, Él es para un bien mayor, pero se necesitan esos límites. Entonces acá es comprender el propio mundo emocional, el dolor propio y el ajeno, responder con regulación, empatía y acción concreta, sostener sin destruirse y amar con límites. Yo amo a mi esposo, hablando ahorita de relaciones tóxicas y eso, el límite está acá. Es más, el mismo Jesús nos dice, la Eucaristía está para ti, yo siempre estoy para ti, pero si tú rompes el límite de esto que significa pecado mortal, no puedes comulgar. Y Dios, ¿y eso quiere decir que Dios ya no me ama, que Dios rompió conmigo? No, yo rompí con Él. Entonces es lo mismo, ahorita hablando de relaciones, yo te amo, estoy para ti, pero si tú rompes este límite, no puedes tener este beneficio para los hijos. Si tú rompes este límite, cuidado con el respeto en los matrimonios, en las amistades, en los límites cuidan el amor. Los límites no se pelean con el amor porque quien más nos amó ha sido Cristo y nos pone límites. Lo mismo, límites con uno mismo, ¿no? Por eso antes habíamos hablado de la diversión vana y de todo esto, de trabajar la disciplina. La disciplina ha sido una de las virtudes que más me ha costado, pero la que más me ha sanado, ¿sí? Y la disciplina habla de los límites. Entonces, la misericordia no es debilidad emocional, es la capacidad madura de entrar en el dolor sin endurecerse y sin perderse. Algunas frases de la misericordia. Santa Faustina dice en su diario, numeral 723, cuanto mayor es el pecador, mayor es el derecho que tiene a mi misericordia, le dice Jesús a Santa Faustina. No me cabe en la cabeza, pero a Dios no se entiende, se ama, ¿sí? Y acá el diario, el que se niega a pasar por la puerta de mi misericordia, debe pasar por la puerta de mi justicia. No, terrible, muy duro. O sea, prefiero asomarme a la misericordia. Santa Catalina de Siena dice, o sea, Jesús le dice a Santa Catalina, mi misericordia es infinitamente mayor que todos los pecados que el hombre pueda cometer. Y Santa también le dice, quien desespera, desprecia mi misericordia y juzga que su pecado es mayor que mi bondad. Esto nos debe generar demasiada esperanza en la vida. Nos debe generar mucha esperanza. Entonces, vamos a hacer 10 minutos solamente. No sé, mi angelito, si hay algo que quieras decir antes de esto. Quiero agregar una más que a mí me ayudó, una oración más de Padre Pío que tenía ahí en mi mesita de noche. Reza y reza porque tarde o temprano el Señor te va a contestar. Y el Señor me contestó. Preguntaban ahorita aquí que mi esposo llegó y dijo, yo no tengo derecho de decirte nada. Qué hermoso. Entonces le digo, ahorita vengo, nomás le digo, ahorita vengo, no le digo a qué horas voy a venir, nada más ahorita vengo. De primero lo invitaba a la Santa Eucaristía, no, de primero iba a todo lo que sucedía, desgraciadamente fue ahí en la iglesia donde yo servía y él también servía. Entonces, pues no ha querido regresar ahí, pero el Señor está trabajando, es lo que les quiero decir. Y quiero cerrar con esto. Decía Mari ahorita, nosotros no tenemos por qué nos tenemos que hacernos víctimas ni victimarios, no somos. Y tampoco el otro tiene la culpa de que estemos tristes, tengamos ira, que eran las cosas que yo llevaba, la ira, la tristeza y pues, se puede decir pues como la rabia, un resentimiento, pero pues ese no era culpa de la persona, sino que
que era lo que yo ya llevaba desde que me engendraron, pienso yo, ¿verdad? Eso es lo que yo ya llevaba. Dice Santa Hildegarda, sí dice que, y esto lo dice en su manual de medicina de causa curé, que si el alma humana siente que ella misma o su cuerpo entero van a resultar heridos, ofensas, esto quiere decir ofensas, heridas, infamias y golpes del destino, se contraen el corazón, el hígado y los vasos. Además, se levanta como una niebla alrededor del corazón y lo envuelve en la oscuridad. El hombre se entristece. Después de la tristeza lo invade la cólera, pero si la persona no permite que su ira estalle, sino que se controla y se calla, entonces la bilis se calma otra vez. En cambio, al encolerizarse, la bilis se extiende hasta que se convierte en bilis negra, agitándose de una manera tal que la bilis empieza a emitir una niebla tan de color negro intenso. Esta niebla alcanza la vesícula biliar y le hace expulsar un gas extraordinariamente amargo. Ambos suben hacia la cabeza donde destruyen los nervios. Después alcanza el vientre, penetra sus intestinos y de ahí viene el intestino poroso hasta ponerlo en peligro de muerte. Autoagresión. Así, de manera subrepticia, la cólera produce un estallido porque la ira hace que el hombre se enfurezca más que por cualquier enfermedad mental. Entonces, a causa de la ira, el hombre cae en la autodestrucción. Y sí, así estaba cayendo yo en una autodestrucción yo misma de tanta ira y tanta tristeza y miedo que llevaba por dentro. Pero gracias a Dios, Santa Hildegarda me libró de todo eso. Wow. Gracias. Angelito, lo que acabas de decir me acaba de recordar algo muy importante de la misericordia, y es que a veces también justificamos nuestra historia de vida para nuestras reacciones. He visto muchos papás, muchos, en consulta que me dicen, Mari, pero es que así era mi papá conmigo. Es verdad que cuando tomas ayuda lo reconoces, pero el hecho de que hayan sido agresivos contigo en tu historia no nos da el derecho a seguir esos patrones. De hecho, el acto de caridad más grande que puedes tener con tus hijos es poder sanar esos patrones de conducta, ¿sí? Pero no podemos excusarnos como a mí, como yo sufrí este abuso, entonces, pues por eso respondo así agresivamente. Como a mí me hicieron esto en la vida, entonces yo también voy mal. No se puede hacer eso. Eventualmente hay veces que lo vamos a hacer inconscientemente, pero a lo que voy es que muchas veces conscientemente nos metemos en la cabeza de cómo a mí me hicieron o cómo yo viví esto, cómo yo sufrí esto. Es como si te diera el beneficio de poder también hacer lo mismo. Entonces, como a mí me dolió, entonces también lo puedo hacer. Es decir, familia linda, sé que es muy duro algunas situaciones, pero se necesita asumir, se necesita hacerse cargo de eso, se necesita sanar. Pero no podemos excusar nuestras heridas, el trauma que tenemos y nuestro pasado, la forma en la que nos criaron para seguir lastimando. Es muy importante. ¿Listo? Amén. Entonces, gracias Angelito por eso tan grande que nos has comentado. Amigos, no vamos, o sea, Angelito nos va a contar su testimonio al final de este módulo en el nombre de Dios, así que no se preocupen que vamos a seguir ahondando sobre este tema. Ay, a mí, yo me salí sin querer. Espérenme un segundo. Yo ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Acá, no, ¿cierto? No, ya no está, no, además estás tú, no se comparte pantalla, pero tú estás. Súper, listo. Entonces, a ver, ahora vamos a... Voy a responder, no voy a abrir micrófono, pero si quieren me pueden escribir. O sea, ¿por qué? Porque las personas que quieran quedarse, hay 101 conectados, bienvenidos, qué alegría. Pero las personas que quieran quedarse, vamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, nos demoramos 10 12 minutos.
para que podamos pues interceder unos por otros, ¿cierto? No voy a grabar esa parte, eh, pero las personas que están viendo esto por YouTube pues pueden unirse a estas intenciones. mm, pues digamos que ya eh, en su parte haciendo la coronilla. Pero antes quisiera saber si tienen alguna pregunta en referencia a esto, a este tema de la misericordia. ¿Cómo establecer límite entre codependencia y misericordia? Gracias por preguntar, Yasmín. Primero que todo, me encantaría, siempre, nunca me voy a cansar de mendigarles amor, diciéndoles que me prendan sus cámaras. O sea, ¿cuál es el problema? Si yo me... Ahí está, qué maravilla. Entonces, voy a... aquí vamos. Ah, no, hombre, y ahora sí, qué bendición. Me encanta, gracias por su generosidad. Em, ¿Por qué? Porque además que no es por nada, abro paréntesis, pero yo siento que el Espíritu Santo como que sí se derrama mucho más cuando uno ve sus rostros, ¿no? Entonces, aquí. ¿Cómo establecer límites entre codependencia y misericordia? Mira, yo creo que eso no es posible si primero no tienes claro o sea, tu valor, ¿sí? Cuando uno tiene codependencia, cuando uno tiene miedo a la persona, o sea, inmediatamente símbolos como el miedo, la baja autoestima, la falta de amor propio, ya son nubes que te van a nublar el entendimiento. Por lo tanto, ahí ya no sabes si hay misericordia. Desde que haya miedo, desde que haya falta de autoestima, desde que haya ese temor constante, o sea, el miedo es un factor que no te va a dejar tener misericordia. Inmediatamente no vas a saber si establecer dependencia. Entonces, ¿qué trabajar? Miedo, miedo, autoestima y dije tres, se me olvidó. Miedo, autoestima y, y amor propio, ¿no? O sea, es importante, si no, es imposible. Eh, ¿Qué otra cosa? Están despeinadas, no importa, amigas. Miren allá, mi Jen, allá está peinando, allá está peinándose. A mí me encantaría en algún punto, aquí hay muchos psicólogos y todo, bueno, demás si podemos hacer una reunión solamente para gente que se dedique a esto y podemos contar historias, ¿no? Para historias de consulta, historias de casos para poder resolverlos. Creo que sería muy valioso, ¿sí? Ayudarnos así a resolver eso. ¿Y cuál despeinada? Nada. O sea, ¿qué otra pregunta tienen antes de empezar con la coronilla? Em, ¿Cómo empezar a manejar el trato hacia los hijos? Es decir, de niña me trataron muy duro y me regañaban por todo. Nunca me preguntaron por qué lo hice. Entonces creo que veo que estoy haciéndolo y no quiero. Creo que ya es un acto de misericordia y de amor muy grande el hecho de que lo reconozcas. O sea, el tema está como a mí me trataron así, entonces pues no, o sea, cuando nos justificamos en eso, eso ya no es misericordia, pero cuando tú estás intentando, o sea, cuando ya hay un reconocimiento personal de la actitud, creo que desde ahí ya Dios entra a actuar. Entonces, la única manera que puedes, vea ello, es que psicólogas ayuden a las personas. Vamos a tener una reunión con solo psicólogas y coaches y todo este tema para, para sacar de aquí muchos frutos con personas que necesitan ayuda. ¿Cuáles serían los rasgos específicos de un narcisista? Vamos a hablar del narcisismo la otra clase porque donde yo me ponga a hablar de narcisismo acá, no terminamos. Lo vamos a dejar para la clase donde Angelito dé su testimonio. ¿Listo? Y ahí abrimos un espacio al narcisismo. Si no, no acabamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Cinco, cuatro. Sería... ajá, de asesoría. Sí,
ya lo he venido pensando, como les decía ahorita, este tema de abrir un espacio con unos 10 cupos, máximo 15 cada determinado tiempo. eh, Creo que ese sí tendría un costo, porque no puedo hacer todo gratis en la vida, o si no, no se puede. Pero les contamos, igual y quisiera formar gente con esta metodología para que sean ellos, ¿no? Y acá, en el caso contrario, los hijos están entre los 12 y 15 años, cómo se puede trabajar la misericordia, pero formando en el respeto cuando la línea se está cruzando por parte de ellos. ¿Qué es, o sea, cómo así que, a qué te refieres con que es doctrina católica? Ya respondo ese tema de los hijos en la educación, pero no entiendo tu pregunta sobre doctrina católica. Em, por ejemplo, cuando los hijos son irrespetuosos con los padres, olvídate que la misericordia, o sea, Dios es un Dios severo y en su severidad hay mucho amor, ¿sí? Pero Dios es un Dios que usted no obedece, deje de comulgar, ¿sí? Usted no obedece, o sea, entonces, con el tema de la educación de los hijos, creo que podemos sacar una sesión con preguntas y respuestas solo para educación de los hijos, pero cuando, o sea, los límites son claros y Dios nos habla de eso. Y cuando a un hijo no se le ponen límites, los niños empiezan a entender que da lo mismo hacer las cosas bien a hacer las cosas mal. Entonces, el cerebro cuando entiende, o sea, cuando asume que da lo mismo hacerlo bien, hacerlo mal, y haciéndolo mal la paso mejor, pues no voy a elegir precisamente el bien. Tiene que haber una consecuencia. Y la consecuencia tiene que tener claridad, tiene que tener autoridad, pero la consecuencia no siempre tiene que ser con gritos o con cosas así. O sea, la consecuencia a mí me habla de que tú no obedeciste, pues esta es tu consecuencia, ¿sí? Hoy tenía un caso donde me pasó exactamente eso y la niña se ponía furiosa, furibunda, cada vez que no había algo limpio en su cuarto. Y la mamá organizaba todo. Entonces yo le decía a ella, Mari, es que no recoge los platos, no recoge la ropa. Yo le decía, ¿cuál es el bendito problema en que se quede sin ropa limpia? O sea, va a llegar un momento de su vida donde la preciosa princesa se va a quedar sin ropa para ponerse. Y ahí lo va a entender. ¿Cuál es el bendito problema en que utilice, en que tenga la pizza podrida en su cuarto? Yo como mamá mataba una cucaracha del jardín y se la ponía enfrente del escritorio para que aprenda. Sí, o sea, para que, o sea, tiene consecuencias. O sea, la suciedad trae plagas. O sea, le mato un ratón y se lo pongo encima para que aprenda. ¿Sí? O sea, pero a lo que voy es, no tengo que gritar ni nada, sino es, en la vida hay consecuencias y las consecuencias de nuestros actos tiene, o sea, tiene que notarse, ¿no? Entonces, las consecuencias del rompimiento de los límites, muchas veces sus propios actos van a ser sus consecuencias. Se quedó sin ropa, amiga, pues es que es tu ropa. Sí. eh, Empezó a organizar muy fuerte, muy que, a tener cosas sucias en el cuarto, mato una cucaracha y se la pongo encima. Usted verá dónde quiere, dónde quiere vivir. O sea, la vida trae consecuencias. Ahora, si ya, por ejemplo, el irrespeto y todo eso, ok, aquí estás bienvenido, pero llega un punto donde si tú vas a vivir en mi casa como si yo no fuera tu mamá, pero con los beneficios de ser tu mamá, pues entonces puedes vivir en mi casa, claro que sí, pero paga arriendo, ¿sí? ¿No quiere? Ah, bueno, yo no creo que así le hable a un roomie o un arrendatario. Entonces hay que empezar a exigir desde los hechos, no solamente desde las palabras, porque la vida es muy dura. Entonces si usted no le exige, la vida sí le va a exigir y se va a pegar duro contra el mundo. ¿Sí? Entonces ahí es en donde hay que establecer límites claros. Si no le importa, no le da lo mismo estar con la ropa sucia, no le importa dejar de comer, entre otras cosas. Yo sé que esto para las mamás puede llegar a causar mucho sufrimiento y puede que obviamente, o sea, hay algo en la vida que tiene que dejarle importar, o sea, que tiene que empezar a dejarle importar.
Vamos a tener una charla sobre, sobre hijos, ¿listo? Se los prometo, porque acá se me puede ir tiempo. Entonces, hacemos casuística, todo eso y miramos. De hecho, invitamos a varios especialistas que hay acá, Jennifer, que es mamá, por ahí, ella es psicóloga también, aquí hay mucha gente, entonces ahí los invitamos y miramos, ¿listo? Eh, y ya, entonces voy en este momento a todas las personas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Esta es la sesión de la misericordia y los invitamos a que dentro de 8 días puedan estar nuevamente actualizándose. Ya está la clase anterior en YouTube, que es la dureza de corazón. Angelito la sube hoy, yo creo. Y hoy, ya que hoy sí tengo tiempo, espero ya que esta clase sí quede subida hoy mismo. Voy a parar la grabación y vamos a empezar a hacer la coronilla de la misericordia para los que quieran quedarse. ¿Listo? Entonces...